¿Sí? Sí, se escucha. No sé Vale. los demás. Vale, ok. Creo que se han conectado la mayoría. Cualquier cosa los vamos aceptando. Pero esta, ya estaba ahí a un ritmo más rápido. ¿En qué lámina nos encontramos? En la de oxigenoterapia, ¿cierto? Sí, positivo, la oxigenoterapia. Vale, listo. Entonces, fíjense, tenemos nuestros cuatro ítems, nuestros primeros cuatro ítems, ¿no? Lo hospitalizamos, está en planta de medicina interna, le colocamos una dieta completa porque estaba a tolerancia, posición supina un poco incorporado porque estaba parcialmente desuturado, es un paciente obeso, para que tenga una mejor excursión diafragmática, consideramos que el Fowler está bastante bien. Y oxigenoterapia a través de gafas nasales por medio de toma de pared a razón de 2 litros por minuto, ¿ok? Entonces, bueno. Continuamos. La hidratación parenteral sería el ítem número 5. Determinar. Siempre yo les coloco, les voy a pasar la presentación evidentemente, pero siempre les coloco como cuáles van a ser los principales determinantes para el uso o las consideraciones de mi terapia, ¿vale? En el caso de la oxigenoterapia era de acuerdo a frecuencia respiratoria, saturación, gasometría, SAFI, PAFI para algunos autores, ¿ok? Y en el caso de la hidratación parenteral, eso depende de muchas cosas. Si un paciente está deshidratado, evidentemente nosotros sabemos que de entrada por lo menos unos 1500 o se los calculamos a 20, a 30 por kilogramo de peso, o por lo menos le dejamos unos 1000, unos 500 de expansión, de Ringer lactato, etc. Pero esto también tiene unas consideraciones. Un balance hídrico, si nosotros vemos que es un balance hídrico negativo y tiene signos de bajo gasto o tiene signos de hipoperfusión, es un paciente que va a meritar mayor aporte de hidratación parenteral. Vemos cómo está el gasto urinario. Si es un gasto urinario negativo y vemos que hay una falla prerrenal hipovolémica, es un paciente que tenemos que aumentarle la ingesta, ya sea por vía oral o por hidratación parenteral. Y evidentemente los electrolitos séricos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las soluciones, dependiendo si son hipo, iso o hipertónicas y qué concentración tenga de electrolitos, nosotros vamos a tener que corregir dichos trastornos, ya sea los principales, del sodio, del cloro y del potasio. Son los que principalmente se corrigen, ¿ok? Y eso va a generar esas consideraciones clínicas para que nuestro paciente amerite una hidratación parenteral. Saber que podemos administrar diferentes tipos de soluciones, algunas cristaloides como otras coloides, como es en el caso de los derivados, de los hemoderivados y de la albúmina, o en el caso de los cristaloides, que las que más se utilizan son las fisiológicas y Ringer lactato. Y la concentración a la que está, si es hipotónica, si es isotónica o si necesitamos hipertónicas, ¿ok? Sobre todo quizás al 3% o al 5% de... ¿Quién dijo que no me gusta? ¿Por qué no has entrado, pues? Ya voy, que estoy aquí escuchando la broma porque no grabé nada. ¿Qué pasó? Desactiven el micrófono. Estaba activo el micrófono y bueno, se interrumpió. Vale, ok. Pero sí se ha grabado. En otro orden de idea. Sí, Ana, ¿cómo vamos con la grabación? Ana, repórtate, ¿todo bien con la Sí. grabación? Yo Estupendo. empecé a grabar y después están terminando de grabar los otros muchachos. Vale, listo, excelente. Seguimos entonces. ¿Ok? Entonces, estábamos hablando de diferentes concentraciones, de si es hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. Y velocidad de infusión. Y aquí les traigo una forma práctica de verlo. Por cada, si quieres, saquen rápidamente la calculadora. Todos coloquen en su teléfono la calculadora. Entonces, por cada 500 mililitros en 24 horas, si nosotros dividimos 500 entre 24, tiene una velocidad de infusión aproximada de 21 o podremos decir que es de 20 mililitros hora. ¿Por qué? Porque hay algunas bombas de infusión continua que nos permite colocar esta función. Y entonces nosotros vamos a saber que cada hora este paciente va a recibir 20 mililitros de la solución a la concentración que yo le haya pautado. Y muchas veces, si no tenemos una bomba de infusión continua que nos permite calcular con exactitud que van a ser 20 mililitros hora, lo podemos hacer por medio de gotas minuto, que es lo más común. Y entonces ustedes dicen, ajá, Ronald, ¿y de dónde salen esas gotas minutos? Bueno, tendríamos que dividir este 20, fíjense, volvemos a la operación, 500 mililitros en 24 horas entre 24. Nos da a 20 mililitros hora. Y luego tendríamos que dividir estos mililitros en
60 minutos, que son los que equivale a la hora. Nos va a dar un resultado en mililitros, 0,34 mililitros. ¿Qué hacemos para llevar esos mililitros a gotas? Esto lo conocemos, ¿no? Sí, un mililitro equivale a 20 gotas. Perfecto, lo multiplicamos por 20 y entonces nos resulta 6,94, que son 7 gotas por minuto. Entonces, con este patrón, que no es sí, bueno, es un patrón matemático, nosotros podemos saber que por cada 500 van a ser 20, entonces por cada 1000, 40, y por cada 1500 o 2000 van a ser 60 y 80, ¿ok? Y aquí lo seguimos multiplicando. O sea, si van a ser 500 mililitros, van a ser 7 gotas. Si van a ser 1000, van a ser 14. Si van a ser 1500, van a ser 21 gotas. De ahí es donde aparecen las famosas 21 gotas por minuto. ¿Ok? Claro, hay veces que nosotros aumentamos la velocidad de infusión o disminuimos la velocidad de infusión en función del el paciente. Si es un paciente que necesitamos una expansión rápida de volumen de unos 300, unos 500 mililitros, entonces es el llamado a chorro. Y a chorro es literalmente a lo que permita el calibre de la vena recibir la medicación, ¿vale? Entonces, ok, ya lo posicionamos, le colocamos la oxigenoterapia y la hidratación parenteral de este paciente, que lo vimos con signos de deshidratación por la taquipnea, por las pérdidas insensibles, por la fiebre, por todo lo que clínicamente los hallazgos que vimos en el paciente. Entonces yo determiné que le voy a colocar unos 1500 en 24 horas para ver cómo se comporta, ¿vale? Evidentemente a 60 mililitros por minuto, que equivalen a 21 gotas. Nosotros podemos dar la orden de las dos maneras, ¿ok? Ya sea por gotas, porque hay también un regulador de goteo. Hay algunos dispositivos que son reguladores de goteo que te permiten con mayor exactitud saber cuánto está pasando por minuto. Y hay bombas de infusión continua, que esta es una configuración que se le hace al dispositivo y eso permite que solamente se le esté administrando esa cantidad en un cierto número de tiempo, ¿ok? En una cierta temporalidad. Listo, tenemos entonces la hidratación. Y ahora pasamos a los medicamentos. Entonces, luego que tenemos, disculpen que sea repetitivo, pero yo siento que la mejor forma de aprender medicina es la repetición. Hospitalizamos a nuestro paciente, no dejamos que se fuera a la casa porque lo vimos desaturados, con muchas comorbilidades, no nos gustó. Parece mentira, pero muchas veces hasta decir no me gusta ese paciente ya es una apreciación cualitativa de que sabes que en casita te puede regresar, ¿vale? Si lo mandas a casa te va a regresar. Le colocamos una dieta completa porque estaba tolerancia, una posición supina, un poco incorporado, la oxigenoterapia por cafas nasales, la hidratación parenteral y, bueno, evidentemente, si estamos sospechando de neumonía, vamos entonces a colocarle un tratamiento antibiótico. Ok, determinar, aquí también otra consideración, determinar de acuerdo al patrón infeccioso, si es una anamnesis que tiene una sospecha infecciosa, nosotros sospechamos que los principales agentes son bacterianos. ¿Cuál es el agente etiológico más común, okay, para su estadística, para su grupo etario, para su epidemiología? ¿Okay? Si nuestro paciente amerita antibiótico-terapia. Okay. Hay que saber que existe tratamiento empírico de acuerdo a guías actualizadas. Normalmente nosotros, por cada patología, ustedes van a ir aprendiendo cuál es el antibiótico que en cuanto a la probabilidad de interacción con el agente causal más común, puede servir para ese órgano, aparato o sistema, ¿ok? Entonces, pero hay otras guías, hay por lo menos la guía Sanford, que es por la que principalmente se rigen las instituciones. Hay consensos, por ejemplo, de medicina interna del ARA, del servicio de otorrino, del servicio de cirugía del hospital central, o sea, siempre hay consensos, o hay protocolos institucionales, como por lo menos para la tuberculosis, es un protocolo y no solamente institucional, sino totalmente estandarizado a nivel mundial, que ya sabemos cuáles son esos 4 fármacos. Entonces ya es un protocolo que está bien predeterminado y sabemos que por lo menos una aminopenicilina no le va a hacer nada a la micobacteria, ¿vale? Al micobacterio.
Entonces, en este contexto de este patrón infeccioso, nosotros sospechamos una neumonía y vamos a tratarlo con un tratamiento empírico porque todavía no tenemos un cultivo de la expectoración. ¿Cuándo hacemos tratamiento profiláctico? La mayoría de las guías antes era una consideración un poco ortodoxa, considerar que todo paciente prequirúrgico o todo paciente que iba a estar ingresado o que iba a estar en una estancia hospitalaria debe recibir tratamiento antibiótico. Ya con el boom del microbioma, del barrido de la flora intestinal, del barrido de la flora mucocutánea, ya se ha descrito que más bien es más perjudicial un tratamiento antibiótico que el beneficio a que realmente ese paciente no vaya a tomar una infección hospitalaria. Entonces, a ver, ya que déjeme aceptar a alguien, que no logramos hacer lo que me dijo Simón. Emmanuel. Ok, y seguimos. Entonces, profiláctico, ya la mayoría de las guías te dicen que no, pero ya, o sea, la mayoría de las guías nos dicen que no, pero nosotros tenemos que también entender cuáles son las condiciones de salubridad de nuestro hospital, con qué frecuencia realmente se descontaminan los quirófanos, con qué frecuencia aislamos bacterias que sean multiresistentes, con qué frecuencia notamos que existe evolución desfavorable con la antibiótico-terapia de primera línea. Entonces ya eso nos podríamos hablar. Bueno, mira, Ronald, no, el paciente, yo no sospecho que esté realmente febril, pero es un paciente inmunosuprimido, que va a recibir corticoide porque está desaturado, él viene de un pueblo y su condición nutricional está muy deteriorada porque está muy caquéctico. Es un paciente que profilácticamente, así yo sospeche que no está infectado, le voy a colocar un tratamiento antibiótico, porque es mucho más probable que adquiera una enfermedad, una infección asociada a los cuidados de la salud o asociada a la hospitalización, ¿ok? Entonces, profiláctico depende siempre del contexto clínico, pero hay que regirse siempre por las actualizaciones y al momento de defender una revista, decir por qué sí, por qué no, ¿ok? Y esto debería ser el amén de la medicina. Así como si usted corrobora que un paciente es hipertenso, sí, evidentemente, está hipertenso, le hice un AMPA, le hice un MAPA, y tiene signos y síntomas de hipertensión de más de 3 meses de evolución, listo, mi paciente es hipertenso, sí le puedo indicar un IECA y un ARA. Así como yo objetivo que ese paciente con cifras tensionales elevadas amerita medicación, debería ser el amén de la medicina con la antibiótico-terapia. Claro, la mayoría de las guías siempre te dicen, empiezan con tratamiento empírico antes de tener el cultivo, porque el cultivo puede durar de 3 a 5 días. Y no vamos a esperar que el paciente se nos complique para saber cuál era la antibiótico-terapia de certeza. Pero por lo menos debes aislar al agente. Debes aislar el agente, identificarlo y saber si la terapia que tú utilizaste de primera línea fue satisfactoria, fue con una evolución satisfactoria. Eso debe reportarse en la evolución, eso debe reportarse en la epicrisis y si es posible incluso cuando el paciente tenga su expediente y su alta, saber que, tuvo una pseudomonas, tuvo una Klebsiella, tuvo un estreptococo, pero fue sensible a la terapia antibiótica convencional. O sea, a una aminopenicilina. Claro, una pseudomonas es poco probable que sea sensible a una aminopenicilina, pero, por ejemplo, los primeros agentes que sí mencionamos, sí, ¿ok? Entonces, guiados por cultivos biológicos, sí, lo ideal. ¿Y por cuánto tiempo? Volvemos a la pregunta, a esa pregunta inicial. Tal cual como el especialista a veces se le hace difícil saber cuándo el paciente se va de alta, créanme, qué difícil es decirle a un paciente, mira, ¿sabes qué? Ya llevas 7 días de antibiótico terapia y ya tú no necesitas más. Hay muchas guías, hay unas que dicen, bueno, que ya no haya fiebre, que los reactantes de fase aguda están disminuidos, que el patrón de oxígeno y las características de la expectoración vayan en mejoría y lo puedes desescalar. O sea, si estabas con una cefalosporina de tercera generación, pásalo a una aminopenicilina ya para que termine la terapia. Hay muchas veces incluso que las ITU, en las infecciones en los pacientes diabéticos, inician con 48 horas de amicacina y luego los siguientes días con ceftriaxona o con cefixima, ¿ok? Entonces, fíjense que iniciamos con un aminoglucósido como para matar todos
el agente etiológico de una forma rápida y luego como una dosis de mantenimiento por unos 5 días más con 400 miligramos de cefiximab. Entonces, hay muchas guías que hablan diferentes protocolos terapéuticos, diferentes estrategias terapéuticas, pero créanme que así como es difícil dar de alta al paciente, es a veces también difícil hablar de por cuánto tiempo recibe la medicación, sobre todo cuando es un paciente que tú ves que no ha mejorado del todo. Hay unas guías que hablan de ciclos cortos de 5, otros de 7 y otros máximo de 10 a 14 días, pero estoy segurísimo que muchos de ustedes han visto, y obviamente yo también lo he visto, pacientes que llevan 22 días de antibiótico-terapia, con meropenem, con vancomicina, porque evidentemente son complicaciones, son bacterias mucho más resistentes y mucho más complejas. Pero recordemos que todos los fármacos no son inocuos y también están generando disminución de la tasa de filtrado glomerular, elevación de transaminasas, biosis intestinales, etc. Entonces, ¿qué le vamos a colocar a este paciente? En el ítem número 6, ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 12 horas. La mayoría de las guías, ustedes van a ver que se puede iniciar con una aminopenicilina, pero en la práctica es casi que muy común, muy habitual que el primer fármaco que nosotros sospechemos o que iniciemos tratamiento para la vía respiratoria sea la ceftriaxona, ¿ok? Una cefalosporina endovenosa de tercera generación. Seguimos. Antes de continuar con los medicamentos, la forma en la que nosotros prescribimos los medicamentos, esto sí debe llevar este orden. Yo creo que esto sí tiene que ser una regla, ¿ok? Fíjense, nombre genérico. Muy pocos casos se utiliza un nombre comercial. ¿Cuándo se utiliza un nombre comercial? Cuando es extremadamente famoso o es más fácil pronunciarlo, como por ejemplo el irtopan, que es muy común en Venezuela, que es la metoclopramida. Entonces muchas veces ustedes van a leer irtopan, ¿ok? Pero la mayoría de las veces el nombre genérico es el que reglamentariamente se debería colocar al momento de prescribir una medicación, ¿ok? Muchas veces se puede obviar este paso, colocar la presentación en la que viene el fármaco, pero en pediatría a los pediatras les encanta que ustedes coloquen en qué concentración se encuentra el fármaco. Si está 100 miligramos en 5 ml, si está 250 miligramos en 5, si está por lo menos 2.5 miligramos en 5 ml, etc. Para los antialérgicos, los antipiréticos, los antibióticos, todo. Entre paréntesis, la presentación del fármaco, sobre todo para edades pediátricas. Si es para un adulto, normalmente no se coloca, ¿ok? Y esto sí es muy importante, las unidades, si está en microgramos, si está en miligramos, si está en gramos, si está en mililitros, si está en litros o en unidades internacionales. Les puse las más comunes acá, pueden encontrar otro tipo de presentación y unidades de medida, ¿ok? De los fármacos. La vía de administración, si es vía oral, si es vía nasogástrica, si es sublingual, intramuscular, endovenosa, subcutánea, intradérmica, intranasal, inhalatoria, si son otras, si es un enema que se va a realizar a nivel rectal, si es una infusión irrigativa a nivel vesical por una sonda de 3 luces o incluso hasta pleural. Hay medicamentos que se utilizan, que se hace una pleurodesis química, que se utilizan con medicamentos para hacer una fibrosis pleural en los pacientes que tienen un derrame paraneoplásico recidivante. Básicamente se le fibrosa la pleura para limitar los derrames que se le forman a este tipo de pacientes. Entonces se pueden administrar fármacos hasta por vía pleural. Muy interesante, ¿no? Y los intervalos horarios. STAT. Cuando ustedes lean la palabra STAT, significa de una vez. O sea, si por lo menos llega un paciente y está en una urgencia hipertensiva con mucho dolor de cabeza y ustedes quieren mejorar esas cifras tensionales, entonces ustedes colocan, por ejemplo, Captopril vía oral, 50 miligramos vía oral STAT. ¿Eso qué significa? Que nada más le vas a dar Captopril ahora mismo. Ahora mismo le vas a dar, o es como decir dosis única, ¿ok? Pero el STAT tiene más un componente como que tienes que hacerlo ya, ahora mismo, ¿ok? Luego están estas otras definiciones que también la van a ver. OD, que es orden día, BID, que es 2 veces al día, TID, que es 3 veces al día, QID, 4 veces al día, ¿ok? O lo podemos ver también como cada 24 horas, cada 12 horas, cada 8 horas o cada 6 horas, ¿ok? Y luego esta otra definición que es el SOS. El SOS es
sí, solo sí, ¿ok? Por ejemplo, paracetamol, 1 gramo endovenoso cada 8 horas, sos fiebre, ¿ok? Aquí les voy a poner varios ejemplos, ya los vamos a ver cada uno de ellos. Uso de bomba de infusión continua, hay que también colocarlo en el... déjenme aceptar a otro compañero. El uso de infusión continua también es importante colocarlo, sobre todo, más que todo para si queremos una perfusión en 24 horas de un cierto fármaco, un fármaco analgésico, un antibiótico o un vasopresor, ¿cómo se llaman? Un vasopresor o los vasoactivos normalmente se tienen que prescribir con uso de bomba de infusión continua, porque tiene que haber una administración continua de ese fármaco, ¿ok? Y los días de duración ya van a ver en sus evoluciones que ustedes también van a colocar los días de evolución que lleva a constatar un registro de cuántos días llevan con una terapia. Y eso es muy importante porque no es lo mismo que ustedes digan, lleva 5 días con fluconazol, lleva 21 días con fluconazol y todavía tiene la candidiasis mucocutánea. Entonces, el registro es vital para la evolución clínica y también para prescribir la medicación. Si ustedes quieren que solamente sea por 48 horas, por una semana, o si es fijo, lo dejan simplemente libre y no prescribe hasta cuántos días quieren que sea de duración. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, se los puse de diferentes maneras. Ya esto depende de tu estilo, esto depende de tu práctica, esto depende de cómo tú quieras prescribirlo, ¿ok? Pero fíjense, siempre es el fármaco, luego la presentación, la vía de administración, el intervalo horario que completa la posología, ¿ok? Por ejemplo, se extracciona 1 gramo endovenoso cada 12 horas por 48 horas, ¿ok? Que son 2 días. O enoxaparina, 60 miligramos subcutáneo orden día, que es lo mismo decir orden día cada 24 horas. Levotiroxina, 75 microgramos, vía oral, orden día. Pueden también dar pautas. Esto no es solamente una indicación, sino también es una pauta por las mañanas, previo al desayuno. Pueden incluso poner hasta cuánto tiempo previo al desayuno. Previo al desayuno, 45 minutos antes de desayunar. Esa orden médica también es bastante válida, ¿ok? Insulinoterapia basal con glargina, 15 unidades subcutáneas, orden día, por las noches. Y pueden incluso anotar el horario en el que quieren la posología. Fíjense todos los ejemplos que les estoy dando y todos son válidos y pueden estar dentro de las mismas órdenes médicas. O miren paracetamol, que ya se lo habías dicho, 1 gramo endovenoso cada 8 horas, sos fiebre, que es un condicional. Es si fiebre, yo utilizo la medicación, si no, la omito. Esa medicación no se coloca todos los días, ¿ok? O siempre. Vale, entonces, esta lámina es bastante bonita, es bastante importante porque les habla de todos los fármacos en general, cómo es la forma en la que se deben sistemáticamente prescribir, ¿ok? O indicar. Entonces, luego vamos con otro grupo de medicamentos que son los medicamentos especiales. Yo los llamo especiales, no los llamo condicionales porque son los que realmente terminan de mejorar al paciente. El antibiótico es determinante. Si es un paciente que tiene una infección respiratoria, por como no le coloque un antibiótico, es poco probable que mejore. Bueno, su sistema inmunológico mejorará, pero un curso bastante prolongado con probabilidades de evolución tórpida. Ahora, estos medicamentos especiales complementan mi terapia original y son los que me permiten terminar de adecuar ese paciente a un contexto clínico hospitalario, donde la mayoría de los fármacos dejan de prescribirse por vía oral y pasan a vía endovenosa. Eso es bastante básico. ¿Ok? Anticoagulación. Con el COVID llegó el boom de la anticoagulación porque se dieron cuenta que con el COVID no, en la sepsis, en el paciente con riesgo trombogénico, en el paciente neoplásico, en el paciente con estado de hipercoagulabilidad o encamado, siempre hay unos criterios que te permiten decir, mira, este es un paciente que puede hacer una triada de Virchow y como puede hacer la triada de Virchow, yo prefiero anticoagular, ¿ok? Pero en el COVID se dieron cuenta que uno de los marcadores que incluso se consideraba como marcadores de inflamación era el dímero D, porque la mayoría de los pacientes generaban trombosis o tromboembolismo pulmonar o trombosis de miembros, ¿ok? Y se dieron cuenta que los estados proinflamatorios favorecen los estados
trombóticos, ¿ok? Sobre todo considerando los antecedentes del paciente. Yo les traigo en la siguiente lámina unos criterios que se llaman los criterios de Padua, que les dan a ustedes una consideración clínica fuerte para ustedes definir si este paciente amerita o no anticoagulación profiláctica. Anoten eso por allí, es profiláctica, ¿ok? La anticoagulación profiláctica puede ser con vía oral, con los nuevos anticoagulantes orales, que son como por ejemplo Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran. Puede ser una anticoagulación terapéutica con los dicumarínicos, acenocumarol, warfarina, que son los inhibidores de la vitamina K, o puede ser con las heparinas de bajo peso molecular, principalmente, que es la heparina sódica, ¿ok? Ya vamos a ver luego los criterios de Padua, pero es increíble cómo un paciente mejora con una anticoagulación porque baja ese perfil trombogénico, permite una mejor distribución inflamatoria y obviamente los riesgos del encamamiento y la hospitalización, que puede ser la formación de un trombo, que nos puede complicar a un paciente que simplemente tenía una celulitis, pasará a que tenga una trombosis venosa profunda y luego un tromboembolismo pulmonar, y no lo mató la infección ni la sepsis, sino que lo mató el trombo, ¿ok? Corticoides. El corticoide es un riesgo-beneficio. Saber que los corticoides tienen muchas RAMs, ¿ok? Muchas de ellas son hipertensivos, son taquicardizantes, aumentan la sensibilidad de las catecolaminas, aumentan la ganancia de peso, retienen líquidos. ¿Qué más? Hace hiperglicemia inducida por esteroides. Hacen demasiadas cosas los corticoides, pero también suprimen considerablemente la inflamación. Entonces, un paciente que tenga antecedentes de enfermedades reumatológicas, que esté en insuficiencia respiratoria o que tenga neoplasia, se va a favorecer de los corticoides. Incluso hasta en la sepsis, muchas veces uno pareciera que no puede utilizar corticoides porque va a inmunosuprimir al paciente, pero nosotros tenemos que determinar si en la sepsis lo que está matando al paciente es una tormenta de citoquinas o si lo está matando el agente causal, que muchas veces puede ser la tormenta de citoquinas y tengamos que utilizar unas dosis bajas de corticoides para limitar esa inflamación sistemática, ¿ok? Entonces, lo considero que es un fármaco especial. Los diuréticos en los pacientes congestivos, en los pacientes hipertensos o con trastornos hidroelectrolíticos, principalmente del sodio, cloro y potasio, que se pueden utilizar los diuréticos de ASA, ¿ok? Y los pacientes evidentemente congestivos, que muchas veces les ponen hasta bombas de infusiones de furosemida, y los pacientes hipertensos que también se pueden beneficiar de los diuréticos diacídicos o de ASA, ¿ok? O de la clortalidona también se pueden beneficiar, sobre todo paciente hipertenso diabético, la clortalidona le viene bastante bien, ¿ok? La insulinoterapia, paciente que venga con metformina o con secretagogo, normalmente en la hospitalización se omite la terapia vía oral y empieza con insulinoterapia, así no sea insulinodependiente. Tip tópico, anótenlo, ley de vida, es así. Normalmente en un estado de hospitalización donde el paciente tiene un disconfort ambiental, donde tiene mucho estrés por la patología, tiene ansiedad y evidentemente estamos utilizando muchos fármacos. Normalmente el secretagogo o los insulinosensibilizantes no van a funcionar en este paciente, entonces le vamos a omitir toda la terapia oral y vamos a utilizar la insulinoterapia, sea diabético tipo 1, tipo 2, tenga disglucemia o tenga hiperglicemia inducida por esteroide, que es una RAM de los corticoides que ya les mencioné. Y los inhaladores o la neuroterapia en todo paciente con EPOC, con asma, con broncoespasmos, con anafilaxia. Los inhaladores y la neuroterapia tienen que estar, no podemos prescindir de ellos en las órdenes médicas, ¿ok? Entonces, esta lista de medicamentos, apúntenlos allí como medicamentos especiales. Chicos, ¿me siguen bien? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, continuamos. Perfecto, gracias. Gracias por responder, amigos. Entonces tenemos acá criterios de Padua para la anticoagulación. No vamos a explicar toda la tabla, no vamos a caer en qué estudio sí, en qué estudio no, pero es lo que te permite saber si yo voy a utilizar la anticoagulación profiláctica en mi paciente. Y depende de muchas cosas. Si tiene un cáncer activo, si tiene eventos trombóticos previos, si tiene una movilidad reducida por un edema en miembros inferiores o por un encamamiento por traumatismo de
de uno de sus miembros, tiene una fractura en la tibia y no se puede mover, es un paciente que va a estar con movilidad reducida. El hueso tiene un alto riesgo trombogénico, las embolias grasas son bastante comunes, ¿ok? Si tiene una condición ya de base que le deje un estado de hipercoagulabilidad, si tiene un traumatismo o cirugía reciente, si es mayor a 70 años, tienden a elevar también el dímero. Déjenme aceptar por acá. Tienden a elevar bastante el dímero, los mayores a 65 años ya empiezan a elevar el dímero ya de forma basal, o sea, de hecho el dímero se reajusta a la edad a partir de los 65 años. Si hay fallo respiratorio o cardíaco, si hay isquemia miocárdica o cerebral, si hay enfermedades del orden inmunológico o reumatológico, obesidad, tratamiento hormonal. Incluso podríamos agregar una aquí que no se estudió en esta tabla, o se habrá estudiado y habrán dicho que no iba a estar en los criterios de Padua, pero es el tabaquismo. El tabaquismo también tiene un componente trombogénico. Y bueno, otros factores de riesgo como la diabetes, la disfunción endotelial, la hipertensión, la dislipidemia, todo eso no está en el Padua, pero es un factor de riesgo para la triada de Virchow. Todo lo que ustedes piensen que es riesgo para la triada de Virchow, la éstasis venosa, la disfunción endotelial y el estado de hipercoagulabilidad, te puede garantizar un Padua positivo, ¿ok? ¿Cuándo decidimos nosotros que hay que hacer una terapia anticoagulante profiláctica? Cuando el PADO sea igual o a mayor de 4. Entonces, ¿qué recordamos de nuestro paciente? Que es obeso, que está con un problema respiratorio, que tuvo un evento trombótico, ¿cierto? Que tuvo un COVID en el 2019 con una trombosis venosa profunda, entonces ya tiene aproximadamente como unos 5 puntos, así que nuestro paciente se tiene que anticoagular, ¿ok? Y tiene tabaquismo, es obesidad, tiene disglucemia, está hipertenso, todo eso es un estado protrombótico. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Resulta, creo que sí, resulta que este paciente, fíjense acá, volvemos acá, 5 días de hospitalización, estuvo un día en la urgencia o en la emergencia, estuvo el segundo día en su agudo y cuando usted estuvo, disculpen, 3 días en su agudo y cuando usted lo revisa hoy ve que el paciente va a peor, que sigue desaturado, que está incrementando un poquito de edema en miembros, ya no tolera mucho la incorporación de la cama, no tolera la oxigenoterapia por medio de 2 litros por minuto, ya no se cansa cuando mastica porque le desgasta más la capacidad que tiene para ventilarse. Y ustedes ven que, hey, este paciente no me está evolucionando de forma satisfactoria. Entonces, vamos a agregarle a este paciente todos los fármacos especiales. Fíjense, incluso le volvieron a hacer uricreatinina y resulta que como está un poquito hemoconcentrado, la tasa de filtrado bajó considerablemente y aumentó de peso porque está reteniendo un poquito de líquido. Entonces, es un paciente que lo dejó de estar en su agudo, fíjense lo dinámico que es, y ahora está en agudo. Ahora vamos a volver a leer las órdenes médicas que tenemos en agudo. Hospitalizar en planta de medicina interna, agudos en la cama 2. Dieta blanda a tolerancia. Antes era completa, ahora la dejamos blanda, que sea de fácil masticación, que sea de fácil deglución, para que no pierda tanto tiempo masticando y mejore la ventilación. La posición estaba en 30, lo pasamos a 45, lo incorporamos un poco más para que tenga mejor excursión diafragmática. La oxigenoterapia que estaba haciendo por gafas nasales, ahora es por una mascarilla simple y le aumentamos el flujo. Ahora es 5 litros por minuto. Y le redujimos un poco, y le hicimos el balance hídrico, nos damos cuenta que estábamos un balance hídrico que estaba bastante equilibrado, pero que me estaba reteniendo un poquito de líquido porque tenía miembros inferiores. Entonces le dejamos solamente 500 como para compensar las pérdidas insensibles de este paciente porque está todavía febril o está todavía con mucha taquipnea, pero le redujimos considerablemente la hidratación parenteral para no seguir aumentando ese líquido. Ceftriaxona ya lo tenía, pero le agregamos acitromicina. Ustedes van a revisar que en las guías muchas veces se utiliza, en la neumonía muchas veces se utiliza de primera línea aminopenicilina y macrólidos. La aminopenicilina sospechando de agentes causales etiológicos comunes y los macrólidos
sospechando de neumonías atípicas. Entonces, como es un paciente con EPOC, se beneficia de, como es un paciente con antecedente de tabaquismo, EPOC, probable neutrofilia en esputo, se beneficia muchísimo de los macrólidos. Anoten eso por allí. Los macrólidos le vienen muy bien al paciente con EPOC y tienen un componente que es inmunomodulador, que está relacionado incluso con la óxido nítrico sintetasa. Ya eso luego lo podríamos hablar en otro momento. Empezamos a utilizar todos los especiales, la enoxaparina, porque vimos que tenía un riesgo con un PADO mayor a 5 puntos, la hidrocortisona porque estaba desaturado, le dejamos solamente 100 miligramos cada 12 horas. ¿Me están escribiendo por acá? No. Cuéntame, Simón, ¿quieres opinar algo, no? Y quiero preguntarle algo. ¿Cuáles son Sí. esas guías? Pero, o sea, ¿nos puede dar una recomendación? ¿Dónde las podemos conseguir? Y así, pues. Sanfor. Normalmente, si ustedes quieren uso de antibioticoterapias o antimicrobianos en el contexto de hospitalización, se descargan las guías de Sanfor, ¿ok? La más actualizada o las que le permitan descargar. O simplemente, por lo menos, allá tenemos la Sevotórax. En Venezuela se utiliza mucho la Sevotórax, que es una revista médica de neumonología que está bastante actualizada, y cuando ustedes lean el apartado de neumonía, les van a aparecer un cuadro donde salga los protocolos de antibioticoterapias más comunes, ¿ok? Ok, copiado. Sí, puede ser la Sevotórax o puede ser la Sanfor. Entonces, y ellos es básicamente así como ya vieron la Gina, ¿alguno ha visto la Gina para el asma? ¿Alguno lo ha revisado en algún momento? No. En sus prácticas, bueno, por lo menos el asma, la revista que se utiliza es la GINA, para el EPOC es el GOLD. Entonces, cada enfermedad o patología ya existe como que cuál es el estudio que ha arrojado mejores estadísticas y mejores resultados, y evidentemente eso lo lleva una escuela, o la lleva a la escuela americana, o la lleva a la escuela europea, y nosotros nos regimos por las guías más actualizadas, ¿ok? Pero por lo menos la Sevotórax plantea que una neumonía adquirida en la comunidad con un CUR de 2 a 3 puntos tiene que manejarse con una aminopenicilina y macrólido. Que si eso no funciona, podemos utilizar cefalosporina de tercera generación. Que si eso no funciona, podemos utilizar quinolona. Y que si eso no funciona, podemos utilizar antibióticos para pseudomonas, para beta-lactalamasa de espectro entendido, de espectro extendido, o podemos considerar terapia para estreptococo, estafilococo, meticilino resistente. O sea, eso es una guía que yo lo digo en este momento de la boca para afuera, pero que tuve mi tiempo para aprendérmelo a lo largo de toda la carrera. Así que tranquilo que el conocimiento llega, chicos. El conocimiento llega y siempre que lo hagan práctico y repetitivo, lo van a fijar, ¿ok? Entonces, consideramos que tenemos que obedecer la guía y darnos cuenta de que a este paciente que tiene POC vamos a utilizar el macrólido, que se va a beneficiar de no solamente el aspecto inmunomodulador, sino también de cobertura para típicos. Y la enoxaparina, la hidrocortisona, que lo dejamos a dosis baja, ¿ok? Porque 100 miligramos por kilogramo de peso debería estar sobre unos, que este paciente, ¿cuánto les había dicho? 90. Fíjense que se lo calculamos casi que a 1 miligramo por kilogramo de peso. Se considera que para hacer dosis de corticoide es muy inferior. Hay dosis que son de 5 miligramos, hay dosis que son para la hidrocortisona de 10 miligramos, hay dosis de pulso, de carga, que se utilizan hasta 2 gramos de metilprednisolona. Pero como no es un paciente reumático que no está en una crisis lúpica, sino que nada más lo estamos colocando como para mejorar un poco la inflamación a nivel de los bronquios, y lo vamos a utilizar también porque es un paciente que está un poco desaturado, con que ustedes utilicen en un paciente hepático corticoides a dosis baja, se va a beneficiar más del efecto inmunomodulador y menos del efecto inmunosupresor, ¿ok? Hidrocortisona, 100 miligramos cada 12 horas endovenoso. Furosemida, porque vimos que está reteniendo un poco de líquido y no nos gustó el edema que estaba haciendo en miembros inferiores. Sabemos que es un paciente que es cardiópata, que puede estar teniendo unos signos o síntomas de disfunción ventricular. Entonces le colocamos un diurético de asa para garantizar que el balance hídrico sea negativo, ¿ok? Que sea un gasto urinario positivo. Insulinoterapia basal, iniciamos con glargina 15 unidades solamente orden día, porque nos dimos cuenta que, no sé, el paciente no estaba haciendo picos postprandiales porque
como tiene una hiperinsulinemia, libera la cantidad de insulina normal y se considera que está euglicémico postprandial, pero siempre se levanta con 180, 200 de glicemia. Entonces es un paciente que tiene disglucemias en ayunas. Muchas veces se maneja con metformina y se maneja también con insulina basal, solamente glargina, ¿ok? La pusieron a dosis mínima, casi de que 0,3 a 0,2, 0,1 unidades por kilogramo de peso, ¿ok? Y nebuloterapia porque vimos que tenía, que adicionalmente empezó a presentar, aparte de los crepitantes, roncus y sibilancias universales, y se va a beneficiar de doble terapia broncodilatadora y corticoides inhalados, ¿ok? Y también formoterol con blecometasona cada 12 horas. Entonces, con todo esto, vemos que nuestro paciente empieza a mejorar y que vamos a ir anotando en nuestras evoluciones médicas. Los días que lleva con acitromicina, los días que lleva con ceftriaxona, los días que lleva con enoxaparina, con lo más importante, ¿ok? Furosemina, con hidrocortisona, con la nebuloterapia. Casi que los especiales siempre se anotan en las evoluciones médicas. Tenemos que ir constatando a nivel objetivo cómo va su saturación y tenemos que hacer algo muy importante que a nosotros a veces nos da miedo, pero ustedes tienen que agarrar seguridad y empezar a hacerlo, quitarle la oxigenoterapia al paciente y empezar la movilidad pasiva y activa de ese paciente para ver cómo tolera el oxígeno. El paciente se puede enganchar al oxígeno como ustedes no tienen idea, o sea, se vuelve adictivo y es incluso hasta psicológico, hasta psicogénico. Llega un punto donde se siente disneico simplemente porque no siente el airecito y resulta que la presión de la toma de pared era nula y no le estaba dando ningún flujo de oxígeno, pero nada más la sensación de él sentir el aire, sentía que estaba respirando bien. Hay veces que incluso tienen componentes psicológicos. Y nosotros tenemos que ir desanclándolo, hacerle un decalaje, ¿ok? De esa oxigenoterapia y empezamos a quitarle el oxígeno, hacerle movilidad pasiva, movilidad activa, hacerle bipedestación, marcha de 10 metros y vamos viendo cómo el paciente va mejorando la saturación y cada vez es más autosuficiente y no depende de la oxigenoterapia. Con toda esa evolución progresiva, ya incorporamos todos estos fármacos especiales, nosotros empezamos a ver que nuestro paciente mejora. Ok, ahora hablamos de otro tópico. Ya hablamos de hidratación parenteral, ya hablamos de la antibiótico-terapia, ya hablamos de los medicamentos especiales, ahora vamos con los medicamentos cardiovasculares. Siempre el contexto del paciente. En un contexto agudo, un paciente desaturado que no deglute, no le vamos a poner 2.5 miligramos de bisoprolol. No tiene sentido porque o a menos que tenga una sonda nasogástrica. Si tiene una sonda nasogástrica, se lo administramos por medio de la sonda nasogástrica, pero no nos vamos a poner trague cuando el paciente tiene un Glasgow de 8 y realmente no sabes hacia dónde se le va a ir ese fármaco, ¿ok? Entonces, dependiendo del contexto del paciente, hay que saber cuándo se va a prescribir los fármacos por vía endovenosa o por vía oral, si el paciente está en un contexto agudo, crónico o crónico reagudizado. Aquí, creo que me he escrito por acá. Sí, Simón, cuéntame. ¿Levantaste la mano otra vez? No. Doctor, es un aviso que quedan 15 minutos. Vale, ok. Disculpen, es que me extiendo mucho, pero ya vamos a terminar. Nos quedan como 4 láminas nada más. Ok, vamos a continuar. Son constantes por turnos de todos sus signos vitales porque nosotros tenemos que monitorizar si déjenme recapitular. Hay pacientes, por ejemplo, este mismo paciente, si ustedes lo recuerdan, llegó hipertenso, llegó taquicárdico, él perfectamente le podemos mantener su tratamiento de base porque sigue hipertenso, porque sigue taquicárdico, porque tiene factores de riesgo. No colocarle la medicación a ese paciente que está llegando agudo y no utilizar los medicamentos en él puede hacer que en cualquier momento tengamos un corazón isquémico, ¿ok? Entonces, yo digo, mira, si este paciente sigue hipertenso, yo voy a utilizar antihipertensivo. Caso diferente es un paciente que venga con antihipertensivos de su casa, pero llega en un contexto séptico con tensiones de 90-60. Ahí yo voy a utilizar antihipertensivos, no. Omito por completo los antihipertensivos. Si yo oculto que está crepitante hasta 2/3, ¿le voy a colocar un beta-bloqueante? No, no le puedo colocar un beta-bloqueante cuando la taquicardia está siendo compensatoria. Si lo bloqueo y empieza con unos 88, 87 latidos por minuto, lo que se puede es aumentar su congestión a nivel pulmonar, porque la taquicardia era lo que lo estaba salvando del edema agudo pulmonar pasivo que estaba haciendo el paciente. Entonces, siempre, chicos,
contexto del paciente para nosotros, de acuerdo a los signos y síntomas que presenta el paciente, saber si tu terapia habitual domiciliaria la voy a afiliar a mi medicación actual. Entonces, en este caso, si vemos que el paciente estaba taquicárdico, está con hipertensión, es obeso, tiene todos los factores de riesgo, yo prefiero dejarle la medicación porque en este caso no se contraindica. Monitorización electrocardiográfica diaria, si es un paciente que, sobre todo que tenga factores cardiovasculares o que tenga un patrón en el electro que vean un trastorno de repolarización. Perdonen, vean un trastorno de repolarización o vean unos milímetros de elevación de CT que no les parezca y siente un poquito de presión torácica, es un paciente que debe estar monitorizado. Vasopresores, cronotrópicos y antiarrítmicos siempre ameritan una monitorización cardiovascular no invasiva continua, ¿ok? Fármacos orales más utilizados, todos los que, no solamente los que hay en el mercado, sino que los que vemos en farmacología. Pero aquí les traje lo que en hospitalización se utilizan más. IECA-ARA, beta-bloqueantes, diuréticos, calcio antagonista, antagonista de receptores en mineralcorticoides, antiagregantes, los diuréticos, los anticoagulantes orales de acción directa, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que ya se han visto que tienen muy buenos resultados en pacientes con insuficiencia cardíaca, los digitálicos como la digoxina, las estatinas y los fibratos, ¿ok? En este caso de nuestro paciente, él venía con IECA porque estaba tomando enalapril, venía con beta-bloqueante porque estaba tomando bisoprolol y venía con estatina. ¿Se las dejamos? Sí. Es un paciente que está hipertenso, que no está que tiene muchos crepitantes hasta 2/3, que no está en insuficiencia cardíaca. Entonces yo puedo continuar con mi terapia, ¿ok? Adecuar situación clínica para saber si yo tengo que iniciar un nuevo medicamento, continuar con los que ya venía en casa, sustituir la dosis o el tipo de medicamento u omitir por completo la medicación. Si es un paciente que llega chocado, hipotenso, con glauco deprimido, no le voy a estar dando esta medicación. Yo necesito primero resolver lo agudo con vasopresores, con antibióticos, con ventilación mecánica invasiva, etcétera, y ya luego considerar cuando él mejore en planta de subagudo o agudo, si amerita otra medicación. Entonces, continuamos con nuestras órdenes médicas. Y anteriormente estábamos en 13, ahora vamos con 14, el enalapril, 5 miligramos bioral cada 12 horas, le aumenté la dosis, porque me di cuenta que en su casa él venía con orden día y que no le estaba haciendo el efecto hipotensor deseado. Este paciente debería estar al menos en 130-80, estaba en 150-90, ¿ok? Entonces le coloqué enalapril BID, ¿ok? Que es lo mismo decir cada 12 horas. Bisoprolol, orden día, a la misma dosis, y atorvastatina a 20 miligramos. O sea, que este se considera que esta dosis es una dosis pleotrópica y ustedes van a ver cuando vayan estudiando en clínica médica, cuando se considera que la dosis de un fármaco es pleotrópica y no terapéutica, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tenemos, chicos? 10 10 minutos. minutos. Perfecto. Podemos avanzar con la siguiente lámina, ¿ok? Ya vamos a terminar. Pasamos ahora a los medicamentos de enfermedades crónicas. Vimos los antibioticoterapias, vimos los especiales, que para mí son mis favoritos. Vimos los cardiovasculares, que son mis segundos favoritos, y ahora vamos con lo de las enfermedades crónicas, que a veces tú dices, ¿será que lo pongo? ¿Será que no lo pongo? ¿Cambia realmente la condición de mi paciente? ¿Lo empeora? ¿Lo agrava? Hay veces que si ustedes ven que el paciente está polimedicado y más son las RAM y la falla renal y los reajustes, omitan los de este tipo de enfermedades crónicas, ¿ok? Si ustedes ven que es un paciente estable, que va mejor, que está evolucionando satisfactoriamente en todas sus evoluciones médicas, entonces vayan incorporando los medicamentos de enfermedades crónicas, ¿ok? Igual, contexto del paciente, que ya lo mencionamos anteriormente, es la medicación domiciliaria de acuerdo a los antecedentes personales, ¿ok? Por lo menos, este paciente venía con tamsulosina, si bien recuerdo, con levotiroxina y venía con alprazolam. ¿Por qué? Porque tenía hipotiroidismo, tenía prostatismo y tenía ansiedad. Estos son 3 fármacos que porque no los debemos de usar 3 días,
no le van a complicar la insuficiencia cardíaca, no le van a complicar la hipertensión, no le van a complicar la neumonía, ¿ok? A eso nos referimos con un medicamento de enfermedad crónica, que si yo lo omito porque está descompensado el paciente, no va a alterar la hemodinamia de mi paciente, no va a alterar su curso evolutivo de su enfermedad, ¿ok? Bueno, quizás la levotiroxina, pero recordemos que nosotros tenemos ciertos depósitos de carga de hormona tiroidea que puede mantenerse circundante incluso omitiendo una, dos o tres o una semana de medicación, ¿ok? Entonces, ok, el paciente consumía esos 3 medicamentos. Entonces, es su medicación domiciliaria de acuerdo a los antecedentes personales patológicos o inicio de medicación por diagnóstico reciente de patología. Ustedes también pueden hacer un diagnóstico reciente de una patología que es crónica, pero que se la estoy diagnosticando durante la estancia hospitalaria y pueden decidir si le inician si le inician la medicación mientras el paciente está hospitalizado o ya en epicrisis, cuando ya el paciente se vaya a su casa, ustedes deciden si le dejan entonces la indicación para esa enfermedad o si lo citan para consulta con dermatología o consulta externa de medicina interna para luego hacerle seguimiento y ver si lo medican o no lo medican, ¿ok? Adecuar la situación clínica, lo mismo, siempre grábense esto, así como nos hicimos las 3 preguntas de qué trae al paciente, de cómo mejor y cuándo se va, siempre háganse esas preguntas. Inicio el fármaco, continúo con el que ya tiene, sustituyo porque la dosis no me convence o el tipo de fármaco no es el adecuado, o mejor omito la medicación y le dejo solamente el tratamiento endovenoso y ya, que el paciente mejore y ya en su epicrisis le dejo su medicación de enfermedades crónicas. Todo esto es válido. ¿Cuáles son los medicamentos más comunes? Los corticoides, un paciente que tenga una enfermedad reumatológica, que venga con prednisona, 5 miligramos orden día. Si ya venía con 5 miligramos orden día y es un paciente que está desaturado, yo lo pasé a hidrocortisona, ya no le voy a colocar la prednisona, no le voy a colocar los 2 grupos farmacológicos, ¿ok? Lo voy a dejar con la hidrocortisona y le voy a omitir la prednisona hasta darle el alta. Enfermedades reumatológicas, como si, por ejemplo, si venía con acetoprina, con metrotexate, ¿sí? Vale. Cortemos y ya este sería el último link, chicos. Ya no Quedan 6 minutos. 6 minutos. Ajá. Bueno, entonces yo creo que todavía nos da tiempito. Ya vamos a terminar esta lámina. Ok, terminamos con esta lámina y pasamos y les abro otro link, el último. Entonces, enfermedades endocrino-metabólicas, si es un paciente, por ejemplo, que venía con el hipotiroidismo, porque no le demos levotiroxina por 5 días, no va a tener una TSH súper elevada. Eso es ilógico. Hormonalmente nuestro cuerpo no funciona así. Pero si vemos que tolera la vía oral, se lo podemos medicar, se lo dejamos porque ya venía con sus 75 microgramos orden día, ¿ok? Los digestivos muy comunes, ¿no? Es que es un paciente que tiene celiaquía, colon irritable, que viene con procinéticos, con antiespasmódicos. Entonces, nosotros consideramos si se le puede dar la buscapina, si se le puede dar la domperidona, que es bastante común, la clevoprida, todos esos medicamentos digestivos que ya los conocimos en farmacología. Si no, los omitimos y lo dejamos solamente para su epicrisis. Los prostáticos, este paciente venía con tamsulosina. Si vemos que tolera la vía oral, se lo podemos prescribir, si no, se lo omitimos por completo. Los psicotrópicos, estos sí son mucho más importantes. Si es un paciente que viene con alucinosis, con esquizofrenia, con una enfermedad depresiva o psiquiátrica, muchas veces hay que mantenerlos, hay que conservar estos fármacos porque estos sí pueden tener un efecto a corto plazo de la conducta, ¿ok? Anticonvulsivantes, estos no se omiten, estos se dejan, incluso se dejan muchas veces dosis de impregnación con ácido valproico para evitar el estatus convulsivo intrahospitalario. Los neurolépticos, las enfermedades Esto se pueden omitir. Las de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, en el contexto agudo del paciente, muchas veces se omiten y ya luego cuando el paciente se vaya a dar de alta, se le vuelven a incorporar o se le van incorporando cuando ya vaya evolucionando satisfactoriamente. Los analgésicos, a veces sí, a veces no. Si el paciente no tiene dolor, no es necesario colocárselo. Si venía con AINE, se le puede escalar a un opioide. O si el paracetamol y la dipirona tiene un buen efecto analgésico, tampoco abusar porque recordemos que los analgésicos al órgano que más golpean es al riñón. Necesitamos un riñón que depure la mayoría de los fármacos, ¿ok?
¿ok? Y otros de uso crónico. Continuamos con nuestras órdenes médicas, habíamos quedado en el número 17, le colocamos la levotiroxina, los 75 miligramos, por la mañana, 45 minutos antes del desayuno. Así lo podemos prescribir. Le dejamos la tansulosina porque tenía su prostetismo y vimos que no amerita una sonda. Si amerita la sonda, no le dejamos la tansulosina porque no hace falta ese efecto antagónico de los receptores alfa-1, ¿ok? Y le dejamos también el alprazolam porque notamos que todavía estaba ansioso y estaba preocupado porque tenía un negocio y evidentemente no se le dio porque por su contexto hospitalario. Entonces le dejamos el alprazolam de mantenimiento para que se sienta un poco más tranquilo, ¿ok? Y disminuya la carga catecolaminérgica. Bueno, les creo el último link y ya nos faltan solamente 4 láminas para terminar, ¿ok? Ya estamos terminando con casi que recomendaciones generales y las condicionales, ¿vale? Ok. Bueno, Ok. Bueno, vamos, ya estamos llegando al final. Vamos a terminar de desarrollar las últimas láminas. Y si tienen alguna pregunta, nos quedamos conversando un ratito. Vamos a esperar que se conecten. Creo que estaban aproximadamente con unos 22 alumnos. Vamos a esperar que se conecten aproximadamente unos 15 y continuamos, ¿ok? 15, 18.
Nel, apaga el micrófono. Bueno, volvemos chicos, vamos a terminar, quedan pocas láminas, ya somos 20 estudiantes nuevamente y vamos a continuar, ¿ok? Habíamos quedado, falta Manuel, creo que está Fernando también, sí está Fabiola, está María Ángel, Patricia, Johan, estamos todos, ok. Simón también está. Falta Simón, pero bueno, empecemos, continuamos. ¿Estamos grabando? Sí. Sí, estamos grabando. Vale, estupendo, chicos, seguimos. Entonces, ok, recapitulamos. Hospitalizamos al paciente, definimos la dieta, su posición, su oxigenoterapia, su hidratación parenteral, le colocamos antibióticos, le colocamos los medicamentos especiales, le colocamos sus medicamentos cardiovasculares que traía de base, le colocamos también su medicación de tratamientos crónicos, porque tenía un prostatismo, porque tenía ansiedad y porque tenía hipotiroidismo. ¿Ok? Ya para aceptar a otro compañero. Digo Simón. Ok. Le colocamos entonces todos esos medicamentos y ahora que definimos la levotiroxina, tansulosina, alprazolam, que eran los de enfermedades crónicas, pasamos a los últimos medicamentos, que son los medicamentos condicionales. Ah, ya va, aquí tengo un error. Okay. Son los medicamentos condicionales, que estos, por así decirlo, los sintomáticos. Los medicamentos sintomáticos, ¿ok? El paciente no te va a decir, doctor, yo siento que todavía tengo neumonía. O sea, él te lo puede expresar, pero realmente de forma objetiva el que va a definir eso entre hallazgo clínico y paraclínico vas a ser tú. Pero los condicionales siempre son sintomatológicos. Si siente dolor, si siente frío, si siente náuseas, si siente vómito, si siente prurito, si siente epigastralgia, si siente dolor abdominal, etc. Pero el más común es, el síntoma más común a nivel hospitalario va a ser el dolor, si siente algún tipo de dolor, ¿ok? Entonces, depende del contexto del paciente. La mayoría de estos fármacos se usan de forma endovenosa. Son medicamentos de uso condicional de acuerdo a la sintomatología del paciente y por lo tanto no muchas veces se prescriben de forma fija, sino sí, solo si el paciente presente el signo o el síntoma que nosotros queremos dejar indicado en la prescripción. Por ejemplo, diazepam sí, movimientos tónico-clónicos o episodio convulsivo. Solpidem sí, paciente con insomnio. Paracetamol sí, paciente febril. Ondansetron sí, paciente con náuseas y vómitos. Metoclopramida sí, paciente con reflujo gastroesofágico, etc. De esa manera, ¿ok? Adecuar la situación clínica del paciente, saber cuándo iniciarlo, cuándo continuarlo, cuándo sustituirlo o cuándo omitir dicha medicación puntual. Esto también se conoce en la historia clínica como una medicación puntual, porque la coloqué en un único momento. Ah, bueno, mira, sí, resulta que el paciente tuvo una crisis de ansiedad el día 13 de hospitalización y ameritó, porque tuvo una alucinosis y ameritó una dosis única de haloperidol, pero ya al día siguiente amaneció bien y no fue necesario volver a indicárselo, ¿ok? Eso puede pasar. Hay algunas neurotoxinas de algunas bacterias que pueden generar, evidentemente, desequilibrios en los neurotransmisores y generar estados psicóticos o neurotrópicos, ¿ok? ¿Cuáles son los medicamentos más comunes? Los inhibidores de bomba de protones para la epigastralgia o protectores gástricos, ¿ok? Los procinéticos como la domperidona, la metoclopramida, la ranitidina también queda aquí como antiácido. Los antieméticos que también pueden servir, los mismos procinéticos o pueden ser, por ejemplo, los de inhibidores de zona reflexógena como el ondansetron. Los antipiréticos, principalmente acetaminofén, paracetamol, algunos AINES tienen algún espectro antipirético. Los analgésicos más comunes entre los AINES
otros que sean para dolor neuropático y los opioides, ¿ok? Que se pueden indicar también acá. Los antitusivos también es otra condicional. Si ustedes ven que es un paciente que se favorece de la expectoración, nosotros tenemos que dejarle el reflejo tusígeno para que menos secreciones se acumulen en la vía aérea. Pero si vemos que más bien por el contrario es un paciente que tiene hipertensión endocraniana o es un paciente que tiene precordalgia o es un paciente que tiene una cirugía reciente, nos podemos beneficiar de un antitusivo para no aumentar transitoriamente la presión intracraniana o no aumentar las maniobras de Valsalva. Le podríamos dar, por ejemplo, dextrometorfan o los derivados opioides, como ya no me llega en este momento la codeína. La codeína es muy buen antitusivo y también analgésico. Ansiolíticos, hipnóticos, medicamentos de uso tópico, otros de uso condicional. Medicamentos de uso tópico, si vemos que tiene una dermatitis atópica por un adhesivo, si vemos que tiene una lesión de contacto o se le está formando una úlcera de presión y vamos a utilizar sulfadiazina de plata. O sea, son medicamentos dinámicos que te permiten saber si los síntomas están presentes, cómo los puedo mejorar. Así de simple. Entonces, continuamos con nuestras órdenes médicas. Este paciente, como estaba febril, decidimos dejar el paracetamol. Como era un paciente fumador que ya venía con polimedicado, obeso, muchas veces también tienen dispepsias funcionales, preferimos dejarle el pantoprazol. También estaba con el estrés de la hospitalización, entonces antes de generar una gastropatía por estrés o una gastropatía medicamentosa, decidimos dejarle el pantoprazol. Paracetamol, si tiene fiebre, el ondansetron, si náuseas o vómito, que aquí también podemos poner SOS, la palabra SOS, fiebre, ¿ok? Eso que, ¿cómo lo va a entender el personal de enfermería? Que si el paciente tiene, o lo podemos poner incluso así, si fiebre o, lo podemos poner así, o temperatura mayor a 38.5. Podemos incluso hasta dar unas pautas. 38.5. ¿Ok? Así incluso se ve hasta más bonito, ¿ok? Podemos ser muy, muy específicos. Mientras más específicos seamos en nuestras órdenes médicas, nuestro equipo de enfermería nos los va a agradecer, ¿ok? Aunque aún así te van a decir, doctor, el paciente tiene fiebre, le pongo paracetamol. Tú, están las órdenes médicas, cariño. Tienes que ponerle paracetamol. Pero igual te lo van a preguntar porque muchas veces puede haber una contraindicación, ¿ok? Ondansetron, 4 miligramos endovenoso, cada 8 horas sin náuseas o vómito. Dexketoprofeno, 25 miligramos endovenoso cada 8 horas. O decidiste colocarle ibuprofeno, o decidiste colocarle uno por vía oral, o decidiste colocarle tramadol, o diclofenac, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ahora pasamos a otro tópico que muchas veces se ignora de las órdenes médicas, pero yo considero que es sumamente importante y concluyente, porque te permite ver qué está pendiente con el paciente. Lista, yo siempre lo pongo así como una lista de pendientes en las órdenes médicas. Permite enfatizar o resaltar actividades pendientes por realizar con el paciente. Si tiene pendiente alguna interconsulta, en este caso podría ser una interconsulta por servicio de neumonología. Si tiene alguna valoración pendiente por otro servicio, otro departamento, valoraciones psicológicas, valoraciones por trauma, etc. Si tiene pendiente la realización de algún procedimiento, mira, este paciente tiene el abordaje de una vía venosa central. Si yo no me siento seguro, lo dejo en las órdenes médicas y cuando venga mi adjunto o el residente de tercer año, de segundo año, le van a hacer el procedimiento. Si le voy a hacer laboratorios control, perfectamente a este paciente se le puede hacer un laboratorio control de hematología completa, de bioquímica, de PCR y procalcitonina para ver cómo van los valores de reactantes de fase aguda. Imágenes. Si considero que hay una evolución tórpida, le puedo perfectamente hacer una tomografía de tórax a mi paciente y saber si hay un componente hemorrágico, si hay un componente necrótico, si hay un vidrio deslustrado, si compromete cuántos porcentualmente cuántos lóbulos o segmentos pulmonares compromete, y eso también te habla de severidad, ¿ok? Si hay que hacerle electrocardiogramas diarios, si hay que hacerle curas diarias de alguna herida, y si hay pendiente alguna toma de muestra para
realizar un BK, un microbiológico y un cultivo. Sobre todo los pacientes, en Venezuela tenemos endemia en Lara de tuberculosis. Entonces, todo paciente con EPOC es un tosedor crónico, pero por ser tosedor crónico puede ser muy bien o por su patología de base, que es el EPOC, o puede ser porque tenga una TB no bacilífera o incipiente. Entonces, muchas veces hay que estudiarle el esputo, ¿ok? Eso sería lo ideal. O si tiene pendiente algún traslado. Pendiente traslado a subagudo de acuerdo a disponibilidad de cama, porque ya tú sabes que es un paciente que puede regresar a subagudo porque ya se encuentra mejor, pero no hay disponibilidad del servicio porque todas las camas están ocupadas. Entonces, perfectamente se puede dejar en pendientes, ¿ok? Medidas generales, órdenes adicionales para realizar hincapié en las actividades indispensables para una correcta evolución clínica del paciente. Importante, chicos, si yo les dejo toda esta lista, no significa que todo siempre lo tengan que poner. Esto es los laboratorios son dinámicos. Si los laboratorios ya tienen check porque ya se tomó la muestra, en la siguiente orden médica ya no hace falta colocar laboratorios ni colocar imágenes. Si ya lo vio el servicio de neumonología, no hace falta colocar tampoco la interconsulta. Si no se va a trasladar, obviamente no se coloca. O sea, todo esto yo los puse como características, ítems que les puede dar a ustedes ideas al momento de realizar sus órdenes médicas, ¿ok? Entonces, son órdenes adicionales. Ok, creo que hay una pregunta. Sí. ¿Hay alguna? Sí, totalmente opcional. De hecho, ustedes van a ver, yo los invito a que el día de mañana, que tienen este conocimiento fresco, cuando reciben su bienvenida y les expliquen cómo va a ser la dinámica, en qué servicio van a trabajar, y si les asignan un paciente, genial. En caso, yo estoy segurísimo que le van a asignar un paciente, que no va a ser nada más una charla. Cuando le asignen el paciente, que ustedes realicen la evolución, se van a ir a las órdenes médicas, a la última actualización se van a ir, es más, lo van a hacer así, se van a ir a las órdenes médicas de ingreso de con qué órdenes médicas entró el paciente a la sala y cuáles son las órdenes médicas que tiene el día que ustedes lo están evolucionando. Ustedes le van a hacer foto y cuando lleguen a su casa, ustedes lo van a analizar. Miran con qué antibiótico lo ingresaron. Mira, se lo cambiaron. No, se lo suspendieron. Se lo pasaron a vía oral. Este paciente ameritó anticoagulación. Mira, este paciente ameritó corticoide. Este paciente le omitieron la terapia antihipertensiva porque vieron que estaba muy hipotenso, pero aquí, ya en el día 3 de hospitalización de subagudo, le volvieron a colocar en enalapril porque estaba haciendo en la mañana un 150-90 que no nos gustó. Entonces ustedes se van a ir dando cuenta que ya están entrando en las clínicas y mientras más práctico ustedes hagan su aprendizaje, es más enriquecedor. Ya aquí créanme que la medicina empieza a ser mucho más práctica que teórica. Veníamos de una medicina totalmente teórica y ya tu teoría te va a servir es para analizar, pero aquí tienes es que ver, hacer, buscar, pensar, preguntar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, buscarte ideas. Yo les invito a que tengan mucho sentido de pertenencia con su paciente, porque ese que tienen, esa insuficiencia cardíaca que tienen hoy, va a ser las del día de mañana cuando sean médicos residentes o estén haciendo el artículo 8 o estén trabajando en una clínica incluso. ¿Ok? Entonces, sí, correcto. Con respecto a la pregunta que me hacían, Cirilo creo que me la había preguntado, estas son medidas generales que tú puedes decidir ponerlas o no ponerlas y ustedes muchas veces la van a ver, mira Ronald, sí, o me la pueden pasar. Ronald, mira, ¿qué te parecen estas órdenes médicas con que lo ingresaron en emergencia? Para que tengamos un feedback y yo decir, bueno, mira, sí, me llamó la atención que le hayan colocado tal fármaco, tal otro. Pero muchas veces estas medidas generales, por la rapidez, por el volumen, por el estrés, por todo, quizás no la tengan, pero si ustedes están en un servicio de medicina interna, en crónico, con solo 2 pacientes, mientras más medidas generales tú coloques a ese paciente, le vas a favorecer la estancia hospitalaria. Cuando nosotros la leemos, te das cuenta que favorece mucho el trabajo con el paciente. Colocación de sondas vesicales, por ejemplo, si están pendientes. Hay servicios, por ejemplo, en Luis Gómez López, la sonda la colocaba el equipo de enfermería, pero creo que en el Hospital Central todavía es un procedimiento que lo está realizando el médico. Entonces, pero muchas veces lo van a ver como medida general o lo van a ver como pendientes, porque si está como pendiente significa que lo tiene que hacer el médico, ¿ok?
Uso de colchón antiescara, si es un paciente que tiene muy poca movilidad, monitorización cardiovascular continua no invasiva, si es un paciente que tiene un patrón electrocardiográfico, precordalia, taquiarritmia, bradicardia, una esfera cardiovascular que no nos está gustando en las constantes por turnos. Toma de glicemia capilar en ayuna, precomidas o postprandial para monitorizar nuestra insulinoterapia. Curva térmica horaria, hay muchas enfermedades, sobre todo las tropicales, que tienen un patrón febril bastante típico, por ejemplo el dengue. Entonces ustedes tienen que monitorizarla con una gráfica de tiempo y temperatura para saber cómo está esa curva. Balance hídrico con gasto urinario. Recordar, los invito, muchachos, en sus evoluciones, todos mis estudiantes, los invito a que realice un buen balance hídrico con un buen gasto urinario. Es tu momento para aprenderlo. Pregunten cuál es la fórmula, pídanle a los familiares que anote lo que consume el paciente. Muchas veces el personal de enfermería se encarga de anotar todo el tratamiento endovenoso administrado, que eso va a ser el balance positivo. Y el balance negativo va a ser las pérdidas, ya sea las pérdidas insensibles y también las pérdidas por cuantificables, que son, por ejemplo, las de volumen urinario. ¿Ok? Y aprendan a hacer un buen gasto urinario, porque no todas las patologías se tienen que monitorizar con balance hídrico y gasto urinario, pero las cardiovasculares o la insuficiencia cardíaca o la citis o todos los síndromes edematosos se tienen que hacer balance hídrico y gasto urinario, sí porque sí. ¿Ok? Aspiración de secreciones, que aplica perfectamente para nuestro paciente. Fisioterapia respiratoria, movilidad pasiva y activa en cama, deambulación precoz. Aquí podríamos anotar de probar, sí, sería probar tolerancia a oxígeno. Sí, tolerancia aire ambiente. Nuestro paciente tiene que empezar a probar la tolerancia a aire-ambiente, porque si era un paciente con EPOC, pero que no recibía oxígeno domiciliario, nosotros no podemos devolverlo a la casa con oxígeno. Van a haber veces que sí, pero tiene 43 años, es un paciente que no debería ameritar oxígeno, a menos que ya tenga otra condición. Entonces hay que irle evaluar la tolerancia al aire ambiente, porque hay que hacerle un decalaje de la oxigenoterapia. Hay que hacerle un decalaje de oxigenoterapia para que ese paciente se vaya con autonomía, con ventilación autónoma, ¿ok? Y cuantificar gastos de drenaje en caso de que estemos en el servicio de cirugía y tenga un tubo de tórax, tenga una paracentesis, tenga algún drenaje de un absceso, etc. ¿Ok? Hay que cuantificar gastos, porque eso nos va a hablar en beneficio de que la antibiótica terapia está siendo beneficiosa. A menor gasto, menor patrón infeccioso. ¿Ok? Entonces, este sería nuestro ejemplo final de estas órdenes médicas. Lo hospitalizamos, le colocamos la dieta blanda, lo incorporamos a 45 para mejorar la excursión diafragmática, la oxigenoterapia por medio de mascarilla simple, por medio de toma de pared a razón de 5 litros. Le dejamos 500 nada más de solución, que podemos luego omitir la hidratación parenteral y dejarlo nada más por vía oral a 1500 litros al día, dependiendo de nuestro balance hídrico, ¿ok? Ceftriaxona, la citromicina, la enoxaparina, que son todos los especiales. Todos estos son los especiales. Hidrocortisona, furosemida, insulinoterapia. Ya dijimos cómo se lo íbamos a colocar. Las neuloterapias, porque vimos que estaba con roncos, con sibilantes. Está mejorando el patrón tusivo, está mejorando los crepitantes, está mejorando los roncos. Todo eso a la exploración en el objetivo de su evolución tiene que ir reportado. El inhalador se lo mantuvimos, mejoraron las cifras tensionales, ya no está taquicárdico. El atorvastatina ya es un efecto pleotrópico. Aquí esto sería, disculpen, esto es la levotiroxina, que eran los crónicos que le habíamos decidido que se lo íbamos a dejar. Levotiroxina, tansulosina y alprazolam. Continuamos. Le dejamos el pantoprazol, el paracetamol si fiebre, el ondansetron si náuseas y vómitos, el desquetoprofeno si dolor, la
servicio de neumonología. Que me han hecho. Sí, dime, Simón. Doctor, nosotros cuando lo anotamos, los anotamos así con números, así como usted lo colocó. Con O sea, números, no. correcto. Correcto, sí. Fíjense acá que en la primera diapositiva yo les coloqué aquí. Se irá enumerando de manera sistemática en orden de prioridad. Y es muy bueno que lo vuelvas a preguntar, que lo preguntes, Simón, porque si nosotros ya nos fijamos en nuestras órdenes médicas finales, que así es como debería estar este paciente, fíjense que por orden de prioridad, vamos con lo más importante a lo más prescindible. ¿Me explico? La antibioticoterapia porque es su motivo de consulta. Los especiales porque están mejorando la condición del paciente. Está un poquito congestivo, está desaturado, tiene un patrón trombogénico. La insulinoterapia porque tiene disglucemias en ayuna. Todo estado hiperglicémico es un factor de mal pronóstico para la evolución de nuestros pacientes. Tienen que tener glicemias durante estancia hospitalaria menor de 180 y en la medida de lo posible menor a 140, ¿ok? Tanto para pacientes sanos como para pacientes diabéticos, grábense eso. Fíjense que la neuroterapia, no podemos prescindir de una neuroterapia en un paciente con EPOC, no podemos prescindir de los inhaladores, y ya luego nos vamos con los cardiovasculares, y ya luego nos vamos con los crónicos. Fíjense que yo les creé un esquema, una especie de guía o esquema para que no se les olvide en prioridad cómo tienen que ir enumerando la medicación. Y ya luego los pendientes y después de los condicionales. Y después de los condicionales los pendientes y después de los pendientes las recomendaciones, las medidas generales, ¿ok? Dejamos el pantoprazol, los SOS, que los llamados SOS son los que si presenta el síntoma se administran y si no, no. Y nos vamos a los pendientes. Queda pendiente la valoración por servicio de neumonología, unos laboratorios control para ver que la leucocitose vaya disminuyendo, que la función renal se esté mejorando porque tenemos un riñón mejor perfundido, que la PCR y la procalcitonina estén negativas. Le realizamos la tomografía de tórax. Evidentemente no podemos compararla con una radiografía porque no se ve igual, pero definimos que solamente el segmento medio es el que está tomado, no hay absceso, no hay caverna, entonces descartamos complicaciones de una neumonía. Tomamos la muestra del esputo y lo dejamos en el departamento de microbiología para su valoración. Tomamos las glicemias precomidas y ya nos dimos cuenta que el paciente no está haciendo disglucemia porque la insulina glargina le vino bastante bien. La curva térmica ya el paciente no está febril, el balance hídrico está negativo con un gasto urinario positivo. Es lo que debemos conseguir con la mayoría de los estados edematosos. Grábense eso. En un estado edematoso yo tengo que garantizar que mi balance hídrico sea negativo, o sea, que sea menos, que sean más las pérdidas que las ganancias y que el gasto urinario sea positivo, que sea un riñón que esté orinando, ¿vale? Eso grábenselo de esa manera. Realizar fisioterapia respiratoria, empieza a tolerar aire ambiente, podemos tener tolerancia. Y nuestras constantes por turnos, ya vimos que el paciente se normalizó. Y estos tres, cierto, perdonen. Estos son los tres que casi que lo van a encontrar en todos los servicios, en todos los hospitales, en todo el mundo. Constantes por turno, cuidados propios de enfermería y auxiliar y avisar eventualidad. Esto es como para, desde el punto de vista legal, defenderte de cualquier cosa que no hayas dicho, hecho o prescrito. Es como que, hey, mira, yo te dije que tú me avisaras que si el paciente empezaba a convulsionar, avisar eventualidades que si el paciente convulsiona, tú me lo avises. ¿Ves? Y ahí nos estamos defendiendo, nos estamos cuidando las espaldas. Los cuidados propios de enfermería, bueno, la aspiración de secreciones, la movilidad del paciente, su nutrición, ¿ok? La realización de los electros, la cuantificación de los gastos. Aquí tú les estás diciendo de forma implícita todo eso que ya el personal de enfermería lo debería saber y las constantes por turno para evidentemente tener un seguimiento de los signos de este paciente, de los signos vitales de este paciente. ¿Ok? Y nos vamos entonces con estas conclusiones con las que quiero que se vayan. Las órdenes médicas determinarán la estrategia terapéutica a seguir para mejorar la condición de salud de nuestros pacientes. Eso definirá la estancia hospitalaria, las complicaciones intrahospitalarias y con qué secuelas se va
a su casa ese paciente. Entonces, mientras las órdenes médicas estén mucho más afianzadas y congruentes con la enfermedad actual y de forma oportuna se haya indicado, sustituido, continuado o se haya omitido una terapia, eso va a determinar que esa estrategia terapéutica sea satisfactoria para este paciente, ¿ok? Deben adecuarse al contexto clínico del paciente en cuanto a su llegada a urgencia y a su evolución en planta. Por eso yo los invito a que tomen dos fotos. Una foto de órdenes médicas de cómo llegó el paciente y una foto de órdenes médicas cómo lo estoy evolucionando yo hoy para saber qué le pusieron, qué le quitaron y cómo va. Uno incluso hasta por las órdenes médicas, haciendo esa comparativa, sin leer las evoluciones, tú te das cuenta, mira, este paciente va mejor, este paciente está peor, porque tiene más oxigenoterapia ahora, porque está con 2 antibióticos y un antimicótico, porque está con vasopresores. Ya eso te habla de que el paciente va mal, ¿ok? Es un proceso dinámico que definirá iniciar, continuar, sustituir u omitir alguna medicación, así como un proceso dinámico interservicios. Porque mira, es un paciente que salió de puerperio, y en el puerperio se complica, es un paciente que luego va a UCI o va a medicina interna o piden interconsultas con medicina interna. Entonces es un proceso dinámico que no solamente va a estar determinado por tu servicio, sino por un equipo multidisciplinario de especialistas y de residentes, ¿ok? Así como los diferentes departamentos. Mira, no, pasa este paciente a UCI o déjalo en crónico, pásalo a subagudo. Se complicó, resulta que se perforó y ahora el manejo tiene que ser quirúrgico inmediato. ¿Ves? Entonces, ese es un dinamismo intrahospitalario que no solamente depende de ti, depende de un equipo, ¿ok? Y siempre que tengas una duda con la posología de un medicamento o con la realización de un procedimiento, es mejor revisar el vademecum, revisar la técnica, revisar la literatura o simplemente preguntar a superiores, ya sean a colegas residentes superiores o adjuntos, ¿ok? Siempre que tengamos una duda con la prescripción de un medicamento, es muy fácil no ponerlo. No ponerlo para no generar una reacción adversa o no generar una toxicidad medicamentosa, ¿vale? Y termino, chicos, con este pensamiento que me gusta mucho porque está muy relacionado con lo que van a empezar a conocer en su práctica habitual. Y es que la perfección es una pulida colección de errores. No tengan miedo a errar. ¿En qué sentido? En que en este mismo momento estamos respaldados por una institución que es la universidad, que es la UCLA, que somos estudiantes. Entonces, cualquier pregunta, cualquier simulacro de órdenes médicas, cualquier tipo de prescripción de medicamentos, nosotros podemos planteárnoslas porque estamos en crecimiento académico. Pero ya luego que estos errores, a medida que ustedes van creciendo en las diferentes asignaturas y servicios, los vayan puliendo esta colección de errores para luego llegar a esa perfección y podamos hacer cada vez mejores historias clínicas, mejores evoluciones y mejores órdenes médicas para nuestros pacientes. Bueno, gracias por la oportunidad de volver a darles clase, que me encanta mucho hacerles seguimiento y saber que ya se encuentran en octavo. Y espero que sea de mucho provecho para ustedes esta clase, amigos. Gracias, doctor. ¿Tienen alguna duda? Gracias, doctor. A su orden, a su orden. Muchas gracias, doctor. A su Gracias, orden, doctor. Ana. A su orden, chicos. ¿Tienen alguna duda con algo? ¿Quieren discutir la lámina? ¿Algo que les llame la atención? Doctor, a mí me gustaría preguntar algo. Sí. ¿Hay alguna aplicación o hay algunas cosas así que nos puedan servir en el momento de estar en Sí. medicina interna? Sí, sí. Se van a descargar todos, apúntenla allí. Yo la tengo por acá. Y Doctus. Ok. Y Dosispedia. No escuché la primera. Y Doctus. Y Doctus, se lo escribe. Y Doctus y Dosispedia. Se crean el perfil, colocan su correo, les van a enviar notificaciones para poder verificarlo, pero estas son una locura, estas aplicaciones. Por lo menos en el caso del iDoctus te permite, mencióneme cualquier fármaco, mencióname un fármaco, Simón. Enalapril. Enalapril. Entonces, fíjate, yo lo busco aquí, Enalapril.
Entonces, no solamente le voy a hacer un screenshot y se lo voy a compartir a Ana para que se los pase por el grupo. En Alapril no solamente sale la presentación, sino si está con otra molécula, si está en Alapril con hidrocloro de ácida, en Alapril con lecardipino, en Alapril con nitrodipino, o sea, si está en asociación con otro fármaco, ¿ok? Y cuando le das, te abre literalmente la aplicación, la posología, las indicaciones, las presentaciones, las interacciones, las reacciones adversas, las contraindicaciones, las precauciones, si se puede dar en el embarazo o en la lactancia, cuál es la farmacodinámica y cuál es la farmacocinética. Entonces, si van a una revista y van a preguntarles de los fármacos que tiene un paciente, esta les viene bastante bien la aplicación. Y hay otra que es de Dosispedia, que ustedes colocan, por ejemplo, no sé, el ibuprofeno, y le sale por peso del paciente, posología ponderal, si pesa 6 kilos, cuánto hay que darle, así, o sea, y las presentaciones en las que vienen los pacientes, porque Dosispedia es más que todo para las presentaciones pediátricas, y Doctus es más para medicina del adulto, ¿ok? De hecho, me atrevería a decir, déjame ver, chat. Bueno, fíjense, en iDoctus está, por ejemplo, las escalas. Si, por ejemplo, nosotros queremos clasificar una fibrilación auricular, tenemos que utilizar el chat BASC. Y entonces ahí en la misma aplicación te aparece el chat BASC para nosotros llenar los datos y saber cuál es la clasificación cuál es el riesgo trombogénico que tiene, tromboembólico que tiene el paciente y cuál es el riesgo que tiene hemorrágico con el Hasbled. O sea, a lo que me refiero con esto es que el iDoctus es una aplicación que le sirve no solamente para farmacología, sino para clasificar patologías. Ay, yo no sabía que tenía eso, más bueno. Está buenísimo, eso está buenísimo. De verdad que yo muchas veces lo utilizo y tiene muchas escalas de paciente hepatópata, escalas agudas, escalas crónicas, escalas de paciente con EPOC, etc. O sea, todas las que ustedes quieran estimar les va a servir muchísimo para medicina interna, ¿ok? Bueno, yo creo que hemos concluido. Si tienen alguna otra duda o si quieren discutir alguna otra cosa. Nada, ¿qué recomendaciones nos da los que vamos a rotar por cirugía? Bueno, no los quiero sesgar, pero cirugía no es mi fuerte, la verdad. Cirugía no es mi fuerte, chicos. Pero, ¿qué recomendaciones? A ver, repasar un poco la anatomía, volver a repasar las capas del abdomen para una laparotomía. Eso siempre lo preguntan, siempre lo vuelven a preguntar en sala, en revistas, en seminarios. ¿Cuáles son las capas que atraviesas cuando vas a hacer una incisión? Preguntan muchísimo, van a ver evidentemente todas las patologías, pero en cirugía toman en mucha consideración cuáles son los requerimientos que le van a colocar al paciente, los requerimientos hídricos, los requerimientos proteicos, los requerimientos glucídicos, los requerimientos de miliequivalentes de potasio, por ejemplo, porque como la mayoría de los pacientes están en dieta absoluta, ustedes entonces tienen que poner que si tienen que estar con glucofisiológicos, si tienen que estar con destrozal 5, si tienen que estar con KCL, eso también lo pueden repasar. Repasar los cuadros sindromáticos de dolor abdominal, hacia dónde va referido el dolor, los tipos de dolor, si es un dolor irradiado, si es un dolor visceral, si es un dolor que tenga característica de, bueno, cómo identifico que es colecistitis, cómo identifico que es apendicitis, cómo identifico que es una peritonitis, eso siempre lo preguntan. Sí, Alessirán aquí me está recordando, siempre preguntan muchísimo los signos apendiculares. Todos los signos apendiculares que ustedes se puedan aprender los van a interrogar muchísimo, no solamente en la exploración, sino que los van a discutir en revista. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Antibiótico-terapia. Les preguntan muchísimo. En cirugía les preguntan más estos tips que les estoy dando que en medicina interna. En medicina interna es más la fisiopatología, las escalas, los fármacos, la clasificación, los factores de riesgo, mientras que en cirugía es un poco más metódica. Yo la veo más organizada en ese aspecto. Le vuelven a tocar cómo se clasifican los antibióticos, cuáles son los de gram positivo, cuáles son los de gram negativo, cuáles son los de anaerobio, si lo pueden repasar,
excelente. O si lo pueden estudiar, porque bueno, uno más que todo como que los menciona en farmacología, los menciona en microbiología, pero nunca realmente los hemos visto, nunca los hemos realmente estudiado. ¿Ok? Ok, doctor. Pero bueno, de todas formas, todo lo que se me vaya ocurriendo se los menciono. A mí en clínica quirúrgica no me fue mal, pero no siento que sea como que mi fuerte. Claro, hay muchas personas que tienen muchas más habilidades y destreza y estoy seguro que están hoy escuchándome y van a ser futuros cirujanos, pero no ha sido mi caso, disculpen. Yo me quedo con los electros y las tomografías. Bueno, Sí, bueno, todos nos necesitamos. No caigan en esa. Bueno, ya es que ya los veré tomándose las curditas en el colegio de médicos discutiendo de los servicios. Que, epa, pero es increíble como el médico, esto es una crítica que nos hago como gremio. De verdad que, o sea, no entiendo por qué los servicios a veces son tan tóxicos, porque la gente es tan inmadura, pero ya se van a encontrar en todos los departamentos los especialistas que dice que su especialidad es la mejor y todo lo demás no sirve para nada, hay que ser mononeuronal, eso no sirve, eso yo no sé qué hicieron con este paciente, lo destruyeron y quieren que yo lo arregle. Intenten, sean esponjas de lo positivo. Si ustedes ven que no los está haciendo crecer académicamente, no los está haciendo crecer como individuos, les está generando una carga emocional de quejas y de molestia y de chisme, más que un crecimiento personal, omítanlo, muchachos. No apliquen conductas, así sean nuestros superiores quien las haga, porque evidentemente tenemos un gremio prevalentemente muy autocrático y muy inmaduro en ese sentido. Cuando ya nos hemos dado cuenta que la medicina es tan amplia y donde todos somos importantes y todos somos necesarios. Entonces no caigan en ese juego, ¿ok? De los servicios. Y bueno, nada, mis mejores éxitos para ustedes. Que les vaya muy bien. Estoy siempre a la orden si quieren discutir un caso clínico. Hagan el ejercicio el día de mañana de tomarle las fotos a las órdenes médicas para que este conocimiento sea más provechoso. Y cualquier cosa, si queremos discutir algo más a lo largo de este semestre, que podamos hacer una clase para prepararla y volver a vernos por acá, estoy súper a la orden también, ¿ok? Gracias, Fabiola, por tener la iniciativa, que conversando contigo fue que fluyó la idea. Y bueno, un abrazo a todos. Espero verlos este año prontito cuando tenga otras vacaciones. ojalá. Sí, por favor. Gracias, doctor. Para que discutamos Gracias, esos doctor. casos Gracias. clínicos en persona. A su orden, chicos. Los extraño un montón y un abrazo a todos, ¿ok? Que Nosotros a ustedes. les vaya muy bien. Amén, igual. Chao. Doctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a la doctora Lesirán. Saludos, amor. Te mandan saludos acá. Saludos a todos, les dice. Saludos, bendiciones. ¿Y tienes alguna Amén. recomendación? Que lo que yo dije, que me hagan caso. Ahora me caes mal. Todavía tengo el muñeco vudú. Fue el peor regalo que le pudieron haber dado. No, la doctora Lesirán no dirá eso, dirá que es el mejor regalo. Sí. Qué bueno estuvo ese intercambio de regalos. ¿Han hecho más intercambios? No. No. El Ese doctor fue. Ramón me escribió que cuando era la fiesta.